El pasado jueves, China informó de un nuevo récord en las infecciones diarias provocadas por el COVID-19. La Comisión Nacional de Salud registró 31.444 casos transmitidos de manera local, superando el pico anterior de 29.317, registrado el 13 de abril durante el cierre de Shanghái que duró meses. Ahora el gobierno de ese país recomienda a las escuelas a dictar clases por internet, mientras que muchas empresas y embajadas internacionales recomiendan a los residentes quedarse en casa. También se recomienda el cierre de restaurantes, gimnasios y salones de belleza. Según las autoridades locales, en todo el país hay más de 300.000 personas asintomáticas aisladas en observación médica, portadoras asintomáticos del virus de rebrote atribuidos a la variante Omicron. Pero mientras la población se mantiene confinada, los líderes del mundo sí que se mantienen activos. El presidente Xi Jinping le propuso a su homólogo de Corea, Kim Jong-un, trabajar juntos frente a un récord de pruebas de misiles del país peninsular, que aumentó la tensión con su vecino del sur, algo que para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es un acercamiento peligroso entre China y Corea del Norte, que en las últimas semanas generó una oleada de lanzamientos récord de misiles, aumentando el temor mundial. Pero mientras los líderes del mundo juegan a ser Dios, los comentarios en las redes sociales muestran al mundo la realidad del confinamiento chino. Varias multitudes están protestando en las calles chinas contra las medidas de confinamiento, mientras crece la frustración por la política de tolerancia cero con los videos que se mueven en las redes sociales en los últimos días. Cientos de personas en las afueras de las oficinas exigen al gobierno parar ya con los confinamientos. La ola de descontento aumentó tras la publicación de videos en los que mostraban vehículos eléctricos varados sin energía en las calles, mientras los camiones de bomberos trataban de ingresar para llegar al edificio en llamas que lamentablemente dejó varios casos fatales. Según medios, las autoridades chinas censuraron el contenido en internet que consideran políticamente sensible, mientras una investigación se mantiene activa, revelando que el incendio fue causado por un tablero de enchufles en el dormitorio familiar de uno de los departamentos confinados. Mientras tanto, al otro lado del planeta, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la cumbre Grano en Ucrania organizada en la capital belga de Bruselas, dijo que hoy Rusia usa el hambre como arma de guerra contra Ucrania para crear división y mayor inestabilidad entre el resto del mundo. El secretario general expresó su satisfacción por los esfuerzos de los aliados de la OTAN y la Unión Europea por el transporte vía terrestre de alimentos desde Ucrania. El primer ministro polaco se ha unido a las autoridades ucranianas durante la conmemoración de la catástrofe de Holodomor, responsabilizando a Moscú de una posible hambruna artificial como consecuencia de la invasión, como ya ocurriera hace casi un siglo en la hambruna artificial de Holodomor creado artificialmente por el régimen comunista. Hoy estamos a punto de ver otra hambruna artificial causada por Rusia en los países de África y el sudeste asiático, refiriéndose a la hambruna creada en los años 30, que desembocó en el llamado Holocausto ucraniano Holodomor. Lo cierto es que el conflicto ruso ha afectado a todo el mundo, obligando a las potencias del planeta a plantear diferentes soluciones a la crisis energética, y así reducir la dependencia energética rusa. El debate acerca del uso de la fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas, una técnica prohibida en numerosos estados, incluido España, está de regreso, algo que indudablemente aumentará el calentamiento global. Primero fue Reino Unido y ahora es Alemania, que pide explotar sus propios yacimientos de gas sin poner en riesgo el agua potable. Un reclamo que contradicen los grupos ecologistas contrarios al fracking. También conocido como fracturación o estimulación hidráulica, se utiliza generalmente para la extracción de gas natural o convencional que se encuentra en las fracturas o los poros de ciertas formaciones geológicas.
En concreto, consiste en inyectar agua a grandes presiones junto a una serie de aditivos químicos para provocar fisuras milimétricas en la roca por las que fluirá el hidrocarburo hasta llegar al pozo. Aunque era empleado con frecuencia desde 1940 en pozos convencionales, tuvieron que pasar décadas, hasta poco después del cambio de milenio, para que la fractura hidráulica se abriera paso en la opinión pública, coincidiendo con la irrupción de las nuevas tecnologías y del concepto de innovación. Mientras, al otro lado del Atlántico, Barack Obama, como presidente de Estados Unidos, respaldaba públicamente la técnica en 2013. Europa ya había adoptado la postura contraria, con Francia como primer país en prohibir la fractura hidráulica en 2011. Le seguía Bulgaria en 2012. Ese mismo año, Dinamarca declaró una moratoria manteniendo las licencias existentes. Pero Europa viviría en 2014 una crisis entre Rusia y Ucrania a cuenta de Crimea, que también causaría tensiones, aunque menores, en el mercado del gas y del petróleo, lo que hizo que se sucedieran titulares en prensa que situaban el fracking como alternativa para asegurar el suministro en un contexto de conflicto, especialmente para los países del centro de Europa más expuestos y dependientes a los combustibles rusos. Lo increíble es que la Comisión Europea llegó a recomendar a los socios que adoptaran medidas para proteger el medio ambiente de los riesgos de dicha práctica, a la par que reconoció los beneficios que ésta podría tener. En 2015, Alemania aprobó un proyecto de ley que permitiría, a partir de un año después, la fracturación hidráulica con unos límites escritos que grupos ecologistas, la opción y algunos diputados de los partidos del gobierno veían insuficientes. Paralelamente, otros países como Países Bajos anunciaron moratorias. También lo hizo Escocia, que decidió no conocer nuevas autorizaciones a la espera de estudios técnicos y de consultar a su población. Y en la mitad de esta corriente, en 2017, Alemania dio un paso más y se posicionó en contra del fracking más polémico, el del gas exquisito, permitiendo solo 4 sondeos de prueba con fines científicos. Ahora la guerra en Ucrania y el chantaje energético ruso, como dice la Unión Europea, han hecho saltar las alarmas hasta el punto que el ministro de Finanzas alemán ha pedido levantar la moratoria. Lo hace siguiendo la línea de la jefa del Ejecutivo británico Liz Truss, que hizo anuncio antes de su salida al levantamiento del veto del fracking. España no es ajena a esta política, como recoge el borrador del Plan Estratégico de Fractura Hidráulica en Castilla-La Mancha, realizado en 2019 por la Empresa Pública de Gestión de Recursos Industriales. A nivel estatal, durante años no existió ningún desarrollo legal o regulatorio al respecto desde la Recomendación Europea de 2014. Los permisos de investigación solicitados se encontraban en País Vasco, Asturias, Cantabria, La Rioja y parte de la Castilla y León, y el norte de Ebro hasta los Pirineos, pero acabaron por fracasar. Desde la entrega en vigor de la Ley del Cambio Climático en mayo de 2021, no se pueden otorgar nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional. Una realidad controvertida para compañías como Repsol, que en los últimos meses se ha cuestionado si tiene sentido sustituir el gas ruso por el de Estados Unidos, principal suministrador de España este año, que dispone de precios locales bajos de los que no se beneficia Europa y es muy abundante por el fracking, una técnica prohibida aquí. Pero afortunadamente no todo es malo. Aquí unas recomendaciones que pueden ayudar a regular el nivel de azúcar en la sangre. La glucosa es el combustible más importante que tenemos para nuestro cuerpo, porque de ella extraemos la energía que necesitamos para movernos, pensar o que el corazón lata. Es fundamental para nuestras funciones vitales. Pero si ese nivel de glucosa o azúcar en la sangre no es el adecuado, esto puede traernos serios problemas de salud. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre, y con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La más común es la diabetes de tipo 2, generalmente en adultos,
que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. Se estima que 62 millones de personas en todo el continente americano viven con diabetes de tipo 2, señala la Organización Panamericana de la Salud. Este número se triplicó en la región desde 1980 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para 2040. La prevalencia de la enfermedad aumentó más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. Si uno tiene glucosa muy alta en periodos largos, esta produce tóxicos en el cuerpo que con el tiempo dañan el organismo. Por ejemplo, los pequeños y grandes vasos sanguíneos. Y si el nivel de azúcar en la sangre es muy bajo, eso puede llevar a la muerte del paciente en cuestión de segundos. Entonces no es bueno ni tenerla muy alta ni tenerla muy baja. Existe un patrón de alimentación saludable. Hay alimentos que ayudan a que la glucosa esté regulada y otros que por el contrario evitan que se regule. Primero, consumir frutas y verduras. Segundo, suprimir los alimentos concentrados en azúcar. Tercero, disminuir los alimentos que contienen mucha grasa saturada y reemplazarlos con los que contienen grasas monoinsaturadas. Los alimentos que podemos consumir que regulan muy bien la glucosa son los ricos en fibra, como el salvado de trigo. Además, hay que consumir mucho líquido. La fruta hay que comerla en porciones de la fórmula 3-2. 2 porciones de fruta al día y 3 porciones de verdura. O al revés, 3 de fruta y 2 de verdura. Generalmente, como está constituida nuestra alimentación en América Latina, en el desayuno incluimos fruta. A media mañana comemos fruta y a media tarde volvemos a comer fruta. Mientras que las verduras están ubicadas en el almuerzo y la cena. El secreto está en comer verduras de 3 colores diferentes en la porción, porque así está nutriendo al cuerpo en un complejo de vitaminas, minerales o microelementos que traen esos alimentos. En muchas partes se desayuna café con leche y se le agrega azúcar. Hay un ejemplo clásico para esto. ¿Qué es más dulce? ¿Una fresa o una papa? Todos responden que una fresa. Pero la realidad es que 100 gramos de fresa tiene 5% de azúcar, mientras que 100 gramos de papa trae un 20% de azúcar. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.